avancéis. Miguel, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un proyecto de la Dirección General que se llama el Observatorio de Salud Pública. Antes de empezar, bueno, yo quisiera comentaros que juego de suplente hoy porque quien tenía que realizar esta presentación es la jefa de Servicio de Información sobre Salud Pública, que es Montse García Sisto, pero bueno, le ha sido imposible asistir. Un saludo, Montse. Bueno, pues yo quería empezar por el final y os quería poner una noticia que publicó el 20 de agosto el Gabinete de Prensa de la Consejería de Presidencia de la Xunta de Galicia, que dice que el gobierno gallego avanza en el proyecto de un observatorio de salud pública para Galicia. Bueno, la verdad es que casi toda la presentación se podría hacer sobre la noticia, pero bueno, vamos a desgranar un poco la información que pone aquí para que veáis que es un proyecto muy reciente y bueno, ahora veréis en qué fases está. Creo que lo lógico sería empezar definiendo qué es un observatorio. Hay, bueno, como en todas las cosas de salud pública tenemos varias definiciones, pero a mí esta es una de las que más me gusta, que dice que es un instrumento, ahora veremos en qué consiste ese instrumento, que sirve para reunir, organizar, analizar, generar y comunicar información, ¿vale? ¿Qué tipo de información? Pues obviamente información relativa a la salud pública. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues promover y apoyar acciones para mejorar esa salud y también reducir desigualdades, ¿vale? Tanto a nivel global como local. Ya veréis ahora cómo se imbrica todo esto. Bueno, vamos a definir un poco el escenario, ¿vale?, de este observatorio. Primero, los objetivos. 4 fundamentalmente, que son facilitar la visión del estado de salud de la comunidad. Y bueno, ya veréis más adelante que cuando hablamos de facilitar esa visión del estado de salud, hablamos a varios niveles, ¿vale? Tanto pues a nivel interno nuestro, como a nivel de ciertas organizaciones o organismos, como pueden ser los concellos, por ejemplo, saber el estado de salud que tiene un concello o un área, y bueno, incluso para la población en general. También va a ser una herramienta que nos ayude a tomar decisiones de cara a la salud pública, a la investigación. Ya veréis que hay una parte de datos que se pueden utilizar para fomentar la investigación y sobre todo también para cumplir la Ley de Transparencia de diciembre del 2013, que bueno, de alguna manera nos indica que este es el camino que tenemos que seguir. Bien, como os decía antes, lo que es el escenario es que vamos a montar unos determinantes y unos resultados de salud. Vamos a ver ahora en qué va a consistir eso. Los vamos a sacar de un montón de sitios, les llamamos fuentes de información. Unas son internas, otras son externas a salud pública y a la consellería incluso. Y además esos determinantes y esos resultados de salud los tenemos que presentar en función de ciertos perfiles de usuario. El usuario de a pie, que a lo mejor quiere entrar a consultar ciertos datos, o como hablábamos antes, un concello que quiere saber cuál es el estado de salud de su concello, un investigador o un técnico incluso de, pues no sé, de salud pública, ¿vale? Y para todo esto lo que necesitamos entonces es organizar toda la información que tenemos, porque aquí no estamos hablando de crear información nueva, sino que esa información ya la tenemos. Lo que pasa es que, bueno, está en muchos sitios y no todas organizadas de la misma manera, y facilitar el acceso a la misma. Bien, pues para eso tenemos un planteamiento inicial que es definir los niveles de información a los que queremos organizar y presentar luego, identificar las fuentes de los datos de esos niveles de información, es decir, dónde están los datos que me van a dar la información que yo quiero presentar. Para ello vamos a tener que integrar los sistemas de información que ya tenemos, tanto los de salud pública como los de la Consellería Sergas y, bueno, y algunas bases externas. Definir el modo en el que vamos a visualizar y consultar esos datos y además proporcionar un cuadro de mandos para la propia dirección que apoye a la gestión. Bueno, pues este es el planteamiento, ¿vale? Para eso
Hay un sistema, una arquitectura tecnológica detrás de todo esto en la que no me voy a meter, pero simplemente que sepáis que hay una serie de fuentes de datos que son muy diversas, muy heterogéneas, ficheros, aplicaciones, SIACs, o sea, sistemas de información, incluso bases externas. Todo eso van a conformar una base de datos del observatorio y desde ahí, a través de unas herramientas de visualización, y ahí pone capacidades GIS, porque también nos va a permitir ver mapas, como lo veréis más adelante, montaremos el Observatorio de Salud Pública, que está imbricado dentro de una plataforma de la Consellería, que es una plataforma de datos abiertos o de Open Data. Bueno, ¿cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura del observatorio? Bueno, pues estos son los grandes bloques que tiene, ¿vale? Habrá información relativa al propio observatorio, el típico quiénes somos, acerca de, cómo localizarnos, estas cosas. Luego, el punto 2, que es un punto muy importante, es donde estará todo lo que tiene que ver o en referencia con la situación de salud. Veréis que ahí hay el punto 2.1 y el 2.2, que los vamos a tocar ahora independientemente y un poquito más en detalle, son los indicadores del estado de salud y los indicadores de programas de la Dirección General. Después hay un apartado de Open Data, que también lo nombraremos así un poquito, bueno, a vuela pluma, porque en 15 minutos no vamos a poder hablar de todo el proyecto. Y sobre todo también, aparte del Open Data, hablar de la Escuela Gallega de Salud Pública, que bueno, que se imbrica dentro de este proyecto. El resto de apartados pues son informaciones complementarias, documentos, información, otra información de interés externa a nosotros y tal. Vamos a centrarnos un poquito en ese punto 2, que además es donde habéis trabajado pues muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo. Vamos a empezar con el apartado 2.1, que son los indicadores del estado de salud. Bien, aquí hay dos tipos de datos, ¿vale? Por un lado está lo que hemos definido como perfiles de salud, que es esa información que nos da una visión global sobre cómo está la salud en un área, que puede ser una provincia, un área sanitaria, una comarca. Sobre todo, imaginaos el típico ejemplo de un concello que quiere saber cómo está su estado de salud. Pues nosotros le vamos a elaborar una serie de indicadores muy concretos, nunca son más de 25 o 30 indicadores, pues el típico de pirámide de población y los indicadores más relevantes para que sepan cómo está ese concello a nivel de salud pública. A nivel de salud, perdón. Y después tendremos en ese apartado unos indicadores que le llamamos de resultados y determinantes en salud. Los resultados van a ser datos tanto de mortalidad como de morbilidad, y los determinantes van a ser información sobre estilos de vida saludables, factores demográficos y socioeconómicos, calidad del sistema sanitario y del sistema y calidad ambiental. Eso en lo que se refiere al apartado 2.1. Este es un ejemplo, creo que esto lo están viendo, vale. Esto es un ejemplo de los indicadores, tanto de resultados en salud como determinantes en salud, que hemos recopilado gracias al trabajo que habéis hecho a la hora de pasarnos las fichas que se os han pedido sobre todos los sistemas de información y sobre los conjuntos de datos que tenéis en vuestros servicios. Veis que hay un total de 29 resultados en salud y 107 indicadores de determinantes en salud, para hacer un total de 136. Esto es, digamos, la base sobre la que partimos, ¿vale? Luego ampliaremos tanto los determinantes como los resultados en salud. Ahí están, bueno, pues agrupados en temáticas. Esto todo sale de unas fichas que habéis cubierto. Este es un ejemplo, fijaos, es un indicador de determinantes de salud, o sea, del primer apartado, y es de condiciones demográficas y socioeconómicas, y es el porcentaje de población por grandes grupos de edad. Veis que hay una fórmula, en el numerador tenemos la población de los grupos que queremos ver, y en el denominador, obviamente, el total de la población y multiplicado por 100 porque es un porcentaje, ¿vale? Esta es una ficha ejemplo, no puse fichas más complejas para no tener que parar mucho en explicarla. Y si veis abajo de todo, donde pone modo de visualización, veréis que este dato se tendría que poder ver tanto en una tabla como en un gráfico como en un mapa. Eso nos lleva a
cómo pretendemos que se vea la información. Bien, pretendemos que sea una visualización interactiva, tanto de las tablas como en los gráficos, como en los mapas. Esto que tenéis ahí es lo que se llama un mock-up, es decir, es una especie de esqueleto de cómo se vería un indicador en concreto. Esto es un indicador de mortalidad, donde veis que a la izquierda hay una serie de valores que podéis elegir, por eso es una visualización interactiva. Pues quiero ver la mortalidad del año 2015, pues a nivel comarcal, pues por años o por sexo, o bueno, por los valores que ese indicador nos permitan manipular. Y a la derecha tenemos, en este caso, el resultado definitivo de esa consulta, que es un mapa, pero podría ser una tabla o un gráfico de evolución. Y veis que también habrá un botón aquí abajo que pone descargar, en el que nos podremos descargar esa tabla de datos que pinta esta visualización. Vale, en cuanto al punto 2.2, que son los indicadores de programas de la Dirección General, tendremos indicadores de cribado, de programas de cribado, de sanidad ambiental, de seguridad alimentaria y de control de enfermedades transmisibles, como por ejemplo la tuberculosis y el VIH-Sida. El proceso de recopilación fue parecido, por no decir el mismo. Había una ficha técnica sobre la que trabajar. Esta es una de las más sencillas, por eso os la puse. Fijaos que este indicador es simplemente el número de personas usuarias del Programa Gallego de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix, ¿vale? En este caso habría una tabla y un gráfico, el gráfico seguramente pues anual o como estableciésemos, pero bueno, en este caso no tiene sentido hacer un mapa, por eso no está marcado debajo, porque bueno, es un número bruto de personas usuarias. Bien, todo eso nos lleva a tener en la estructura que antes os comentaba un apartado de indicadores en el que podemos construir nuestras propias consultas, pero tendremos un apartado que le llamamos de Open Data, de datos abiertos, microdatos, en el que se van a publicar ciertas bases de datos en bruto. Es decir, ya no vamos a dar un sistema visual para construir una consulta, sino que vamos a poner una base de datos en formatos estándares que la gente se pueda descargar y pueda manipular. Investigadores, técnicos, incluso, bueno, persona, público en general, aunque es de suponer que este apartado no sea tan interesante para la población en general. Vale. Voy a pasar, bueno, os dije antes que tanto el apartado 4 como el 6 como el 7 son apartados complementarios de la estructura del observatorio, pero me gustaría hacer una mención ahora a la Escola Galega de Saúde Pública. Como sabéis, la Escola Galega ya está creada, está en funcionamiento y, bueno, desde aquí se podrá acceder a, pues en principio, una web donde va a tener toda la información referente a la escuela. La escuela engloba todo el conocimiento que tiene que ver con la salud pública, tanto desde el punto de vista formativo como desde el punto de vista de investigación. ¿Vale? Es un tema que creo que daría para hablar en una sesión técnica aparte. Bien, pues eso es un poco todo lo que tiene que ver con la estructura del observatorio. ¿Todo esto cómo lo montamos? Bueno, pues lo vamos a montar a través de un portal. Eso que está ahí es también eso, un mock-up, un esqueleto. No se ve en muy buena calidad porque la verdad es que aún no está construido y no lo tenemos, pero pensad en algo que tiene un menú donde se accederá a todos los ítems de los que hemos hablado antes y desde ahí podéis, bueno, pues visualizar, pues eso, en este caso indicadores, los datos, acceder a la Escuela de Salud Pública. Bien, hay que hablar de la financiación de este proyecto. No os di tiempo a que leyeseis la noticia de prensa, pero este proyecto está cercano a los 900.000 euros y está financiado por la Unión Europea a través del programa FEDER, ¿vale? de desarrollo regional. Tiene un periodo de validez del 2022 al 24, creo recordar, aunque está asignado a fondos de un proyecto, creo que tiene que ver con temas de COVID. Me da la impresión por lo que ponía la noticia. Vale, eso en cuanto a la financiación. Plazo de ejecución, bueno, pues 12 meses desde la fecha de entrada en vigor del contrato. Ahora mismo creo que el contrato está a punto de ser adjudicado.
con lo cual, si se adjudica antes de fin de año, la fecha estimada de finalización, o sea, de poder ver ese observatorio o esa estructura, sería diciembre del 2023. Para el minutito que me queda, comentaros que habíamos pensado en ponerle un nombre, bautizarlo. Una de las opciones era llamarle Argos, porque Argos es un ser mitológico de la mitología griega. Argos Panoptes quiere decir el de todos ojos o de los 100 ojos. Y bueno, pues tenía un papel importante como guardián, en este caso sería de la información, ¿no? Mientras unos ojos dormían, los otros se mantenían despiertos. Bueno, comentaros que el pobre Argos al final acabó cuidando una vaca, pero eso no tiene mucho que ver en esta historia. Y eso es un poco lo que quería comentaros así a grandes rasgos del Observatorio de Salud Pública. Y por mi parte, nada más, tenéis ahí una dirección de correo, que es la de la escuela, por si queréis hacer cualquier tipo de comentario, tenéis alguna duda al respecto. Muy bien, Miguel, pues ya si quieres quitarla de compartir, ¿no? Sí. Y entonces solamente añadir que esperamos, como bien decía Miguel, tener adjudicado esto ya al final de este año. Todos los que sois de esta casa sabéis lo que cuestan las licitaciones. Llevamos que un año Sí. de hacerse, porque entre que se hace el pliego, se fiscaliza, se saca concurso, bueno, y hemos sido creo que los primeros, o sea que vamos a un buen ritmo. Y lo que sí que es lo que acaba de presentar Miguel es el inicio del observatorio, va a ser vivo. Entonces vamos a ir incorporando indicadores. Por ejemplo, ya tenemos una solicitud, porque sabéis que participamos al 50% en el plan, en la estrategia de cáncer de Galicia, y entonces ya tenemos una solicitud de incorporar indicadores oncológicos. Y luego también trabajaremos, bueno, con vosotros, con las jefaturas territoriales y con los servicios de medicina preventiva, para ir viendo qué otros indicadores vamos a ir incluyendo. Así que, bueno, esto esperemos que os lo podamos ya y hacer una avanzadilla en 6 meses, ¿no? El poder darles la misma sesión, pero ya con alguna estructura o con algo. Itinerarios formativos, yo creo que también vamos a poder compartirlos en breve. ¿Os acordáis de la escuela, Sí, Miguel? ¿No? sí. Los teníamos ya prácticamente listos. Sí, está trabajando en una empresa así y teníamos ahora a final de año que presentarlos. Entonces, vamos a intentar enviaros los itinerarios formativos a los jefes de servicio, jefes de sección, bueno, valoraremos, pero siempre que hablo de salud pública, incluyo a las jefaturas territoriales e incluyo a los servicios de medicina preventiva, para que todos veamos y evaluemos estos itinerarios, porque ya los lanzamos para el año 2023. Y nada más que desearos un muy buen día. Y muchas gracias, Miguel, por la exposición. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, adiós. Chao.